Señoras y señores, comenzando la sesión del día de la fecha, el ponente nacional, doctor Adolfo Alvarado Belloso, va a hacer uso de la tribuna. Por favor, doctor. Con la venia de la presidencia, señores congresistas, ruego se me aplique estrictísimamente el reglamento, señor presidente. Si me había aviso unos minutos antes de que expire mi tiempo. El tema, motivo de este encuentro, que integra la convocatoria de este 12º Congreso Argentino de Derecho Procesal, intenta ser un tema de perspectiva. Nos preguntamos si resulta o no conveniente reformar el sistema estándar argentino en materia de procedimientos propios del juicio ejecutivo. Para poder dar una respuesta a este interrogante, parece razonable presentar en primer término cuál es la circunstancia, cuál es el hecho social con el cual nos encontramos. Sería muy difícil en pocos minutos hacer aquí y ahora un paralelo entre los diversos tipos de procesos ejecutivos que se dan en todas las regiones del país. Pero si tomamos un tipo estándar, un término promedio de procedimiento ejecutivo, podríamos sintetizarlo rápidamente así. Presentada una demanda, y por favor, estoy hablando de un término promedio, no piensen cada uno en su legislación particular local, hay un emplazamiento previo a estar a derecho, una declaración posterior de rebeldía en el caso de incomparendo. En el caso de comparecencia se habilita un plazo para oponer excepciones, luego un periodo probatorio, más allá un periodo alegatorio y luego la sentencia. Esta sentencia, en el promedio de procesos, en este estándar al cual me vengo refiriendo, es apelable bajo ciertas condiciones. De modo tal que si sumamos cronológicamente los días, los plazos que un proceso ejecutivo regularmente llevado y correctamente liquidado abarca en este promedio ideal que estoy hablando, pues conforme con la ley estamos cerca del año. Pero lo cierto es que la praxis judicial me enseña que este año legal que he obtenido con la suma de plazos se duplica. Mi hecho a examinar, lo que propongo pongamos bajo una gran lupa es un proceso ejecutivo que sirve para efectivizar el cumplimiento de la obligación adeudada, demora en nuestro país, término promedio, 2 años. Como segundo hecho para analizar, traigo estadísticas obtenidas en esta ciudad. Realmente no lo he hecho en forma personal y realmente desconozco qué es lo que ocurre en el gran centro bonaerense, lo que ocurre en el gran centro cordobés. Pero quiero imaginarme que porque el índice de litigiosidad es parejo, porque es idéntica a la idiosincrasia del hombre argentino, pienso que los números que voy a mostrarles a ustedes han de ser más o menos parejos en toda la República.
De cada 100 procesos iniciados en esta ciudad, y el cómputo abarca un plazo de 4 años, en todos los juzgados de lo civil y comercial de la ciudad, repito, de cada 100 procesos, 70 son ejecutivos. Ese 70% lo convierte ahora en 1100%. De cada 100 juicios ejecutivos, en el 50 no se ponen excepciones. Del 50 restante, en la mitad, o sea, en un 25% del total, se oponen excepciones que son liminarmente inadmisibles. Fíjense la palabra admisibilidad en su sentido preciso técnico. Son excepciones que por no ser documentadas, que por no ser autorizadas por la ley, que por tener referencias causales, cuando la ley está prohibiendo, por ejemplo, la discusión de la causa en el proceso, el juez no puede admitirlas, no puede darles curso. Del 25% restante, que sí son admisibles, he descubierto que apenas un 1%, en rigor un 0,80%, pueden resultar triunfantes. Y hago un llamamiento a la experiencia de los colegas, sobre todo de los colegas magistrados. ¿Cuál es el porcentaje de procesos en los cuales triunfan los excepcionantes con defensa de fondo? El tercer hecho que quiero remarcar ante ustedes es el siguiente. Toda la legislación procesal, toda, está ordenada a defender el derecho de defensa del demandado. Siempre que hemos hablado en la República Argentina del derecho de defensa garantizado constitucionalmente, lo hemos imaginado desde la óptica del reo, desde la óptica del demandado. Y yo no sé por qué. Porque el derecho de acción, tan legítimo como el derecho de contradicción, pues tiene que estar garantizado también por alguna norma constitucional. Y hay que me parezca que la Constitución deba ser entendida como que ese genérico derecho de defensa que promete y asegura el pacto de convivencia de los argentinos alcance tanto a uno como a otro. Esta idea es válida para sostener que en el camino de regular procedimientos es menester que el legislador otorgue las instancias posibles tanto a uno como al otro, no tanto al otro como al uno. Somos todos iguales, pero hay algunos que somos más iguales que los otros. Hago esta referencia porque, insisto, las legislaciones procesales argentinas intentan defenderlo al demandado. Y la praxis jurídica en materia civil indica que los demandados triunfan en un 0,01 por mil. Y toda la legislación está armada para eso. De modo tal que el hecho con el cual me encuentro en este momento, bajo mi lupa, es un proceso obviamente de conocimiento. Un proceso al cual accedo con un título ejecutivo, pero que lo que se ejecuta es la sentencia. De modo tal que el proceso es de puro conocimiento. Me encuentro con un proceso que tarda de promedio 2 años. Me encuentro con un proceso que es
o constituye el 70% de los procesos que litigan en la Argentina. Y por último, me encuentro con un proceso en el cual el demandado triunfa una vez cada muerte de hijo. Me pregunto, ¿es conveniente reformar este proceso? Yo creo que sí. Creo que sí, porque si nos estamos quejando de la morosidad judicial, de la morosidad abogadil, de la burocracia de la administración de justicia, si queremos un buen servicio, si queremos que funcione, que sea eficaz el servicio de justicia, pues parece razonable brindar las pautas necesarias para que procedimentalmente esto pueda ocurrir. Yo llego a esta conclusión. El hecho sociológico, el hecho social, me marca que si yo fuera el legislador, tengo que solucionar el problema y acortar los plazos procedimentales para que el justiciable obtenga rápidamente la justicia que le promete la ley. ¿Es fácil la tarea? No es fácil. No es fácil porque desafortunadamente, y a pesar del esfuerzo que se pretenda hacer, afirmo, porque estoy convencido de ello, de que resulta materialmente imposible brindar un concepto doctrinal que se adecue con la ley respecto del título ejecutivo. Creo que en la República Argentina no puede definirse qué es un título ejecutivo, porque el legislador ha tomado una enorme bolsa y había colocado a la sentencia al título expedido fehacientemente por un funcionario del Estado, al título expedido por el deudor y lo que es más importante, al título expedido por el propio acreedor. Y todos permiten acceder a esta suerte de privilegiado proceso, que ya hemos visto no es tan privilegiado, pero en el ánimo del legislador así fue concebido. No voy a cometer la torpeza en una asamblea de procesalistas de hacer referencias históricas. Simplemente, y permítanmelo por favor, debo remarcar que la ejecución en sus orígenes parte de un título judicial, de un conocimiento previo judicial. Cuando el brazo ejecutor del juez viene a ejecutar, es porque lo ordenó el juez previa cognición de él. Debo recordar también, y ruego me lo disculpen, que recién en el medioevo aparecen ciertos instrumentos que permiten una ejecución rápida, cuando existía una confesión de deuda efectuada ante notario, cuando había alguien que por la importancia de su función fedataria, lo que estaba haciendo podía ser equiparado a lo que había hecho el juez. De tal modo que históricamente la ejecución era permitida cuando los títulos eran fehacientes. Pero yo encuentro que los títulos que permiten acceder a la ejecución no son fehacientes. Tales no lo son, colegas de otros países, que hay casos en los cuales se puede acceder a este tipo de procesos por un título expedido por el propio acreedor, y este no es el Estado. Es el caso de la liquidación de las expensas comunes que el administrador del consorcio expide, y eso habilita para liquidar por la vía del proceso ejecutivo. Yo creo que el legislador, con esa vocación por la mediocridad que lo caracteriza en nuestro país, con esa rara torpeza que va mostrando al hacer la ley,
salvo por supuesto las rarísimas excepciones que confirman la regla, han confundido dos términos que son inconfundibles. Una cosa es fehaciencia, otra cosa es ejecutividad. La fehaciencia es una categoría racional. Una cosa es fehaciente cuando hace fe por sí misma, cuando no le puede discutir, sino bajo ciertas condiciones, lo que eso dice, lo que el documento está diciendo. La ejecutividad, por lo contrario, es una categoría jurídica. Le hemos dado un tratamiento jurídico diferente a ciertos documentos, fehacientes o no. Lógicamente, si hacemos jugar las dos palabras, fehaciencia y ejecutividad, puede ocurrir que una cosa sea fehaciente y no ejecutiva, fehaciente y ejecutiva, o ejecutiva y no fehaciente. Si yo tengo un testamento efectuado ante notario, pues tengo un título que es fehaciente y no ejecutivo. Si tengo un reconocimiento de deuda con un compromiso de pago ante notario, pues podré tener un documento fehaciente y ejecutivo. Y si tengo la liquidación de las expensas comunes, tengo un documento que es ejecutivo y no fehaciente. Se trata entonces de adecuar la legislación en función de la fehaciencia de los títulos. Y propongo de tal modo que para aquellos procesos que se inician con lo que la doctrina conoce por el nombre de título ejecutorio, por ejemplo, el cumplimiento de sentencia, el resolutivo de condena, el laudo arbitral, la transacción homologada, debe haber una máxima actividad ejecutiva y una mínima actividad cognoscitiva. Este gran ítem, separado de aquellos procesos que se inician con títulos ejecutivos fehacientes, por ejemplo, reconocimiento de obligaciones en escritura pública por confesión judicial o en documento privado reconocido ante juez competente. Aquí tendría que haber una mediana actividad ejecutiva, mediana actividad cognoscitiva, pero señores, siendo mayor la primera que la segunda. En los procesos que se inician con títulos ejecutivos no fehacientes, por ejemplo, los fiscales, los documentos cambiarios, etc., debe haber una mediana actividad ejecutiva, una mediana actividad cognoscitiva, siendo menor la primera que la segunda. Y por último, en los procesos que se inician con títulos ejecutivos impropios, por ejemplo, que se están montados de los créditos provenientes de expensas comunes, debe haber una mínima actividad ejecutiva con una máxima actividad cognoscitiva. No quiero abusar del tiempo. Esto de máximas y mínimas y medianas actividades que he ido reseñando respecto de cada uno de los títulos debe adecuarse en función del procedimiento a ciertas pautas. Como esas pautas las tengo expuestas en el modestísimo trabajo que he presentado a este Congreso, a ellas me remito. Lo que sí, en definitiva, remarco, nos hace falta reformar. Creo que es conveniente y urgente reformar el juicio ejecutivo. Ya Moreno denunciaba hace poco tiempo que hace 40 años estamos necesitando esta reforma porque la praxis está enseñando esa necesidad. Y me parece de la mayor conveniencia que un encuentro de este tipo, de la jerarquía de este Congreso Nacional, establezca no solo la necesidad de la conveniencia apuntada, sino también las pautas latas, pero pautas al fin que deberá tener en cuenta el legislador a fin de ajustarse a las ideas, a las distintas categorías racionales que he presentado ante ustedes. Antes de que toque la campana, señor presidente, le entrego la palabra.